bueno, nos acompaña de todos conocidos, Manolo Rubio, que va a hacernos una exposición en su línea, ¿verdad?, de investigación. Se titula Descubierto un nuevo grabado rupestre en el término de Talarrubia, Badajoz. Acompañará por la exposición de las diferentes fotografías y, bueno, mucho que decir de Manolo, pero mucho que agradecer también por su incansable capacidad de trabajo, infatigable año a año, siempre presenta trabajos que nos hacen pensar y reflexionar sobre nuestros orígenes. El grabado que traemos a estudio se encuentra en el término de Talarrubia. Su mayor proximidad a casa de don Pedro comunica cierta dificultad en su denominación. Pensamos que debe ser grabado de Talarrubia II por predominar el nombre del término sobre la distancia. Este grabado, como hemos apuntado, se localiza en el término de Talarrubia. Para visitarlo hay que partir de casa de don Pedro, trasladarse por la carretera de Talarrubia hasta el canal de la Dehesa y ascender en dirección a la presa hasta cruzar una línea de alta tensión. Marchemos 1 kilómetro más y a la derecha se ofrece un aparcamiento con puerta de acceso a un camino, el que conduce al cercano río Guadiana. El grabado se encuentra allí mismo, en su margen derecha y muy cerca de la cota de máximo nivel. El soporte. La roca que se eligió para hacer esta realización es de pizarra dura, de color gris, y tiene 2,13 metros de largo y 1,05 de ancho. La naturaleza la dotó de una superficie bien acabada, alisada y en doble plano, a 2 aguas. La cara norte es la más alejada del río, se ofrece lisa y cortada por racheados naturales que determinan diferentes superficies bien limitadas. Se aprovecharon para realizar los dibujos de varios temas. La opuesta, la cara sur, que sería esta de aquí, que se ve muy pequeña por una perspectiva de la fotografía, pero que es bastante mayor. La cara sur no se utilizó por la dificultad que presenta media docena de pilotes verticales que allí se alzan. Sus superficies superiores se presentan truncadas, mide por lo general 1 decímetro cuadrado. Catálogo de líneas y figuras. Para describir la forma con cierta claridad, se hace preciso fijar la posición del observador. En nuestro caso lo hacemos dando la frente al río, al sur. Las figuras claramente se distribuyeron en 3 superficies alineadas de este a oeste, A, B y C. En cada una de ellas, la naturaleza determinó planos claramente limitados por racheados y cambios de nivel que fueron ocupados por las realizaciones distribuidas de esta manera en sus conjuntos. Para nosotros sus contenidos son bastante bien reconocibles, aunque con las naturales dudas propias de este tipo de monumentos. En un intento de aproximarnos al contenido de todos los subconjuntos, traemos aquí ahora solamente los que por diversas cuestiones nos han resultado más interesantes. En primer lugar, les ofrecemos los trazos que forman la figura 5 del subconjunto A5. Corresponde a una compleja figura. Estamos refiriendo. Todo esto está lleno de grabados, pero como ven, tiene las separaciones pertinentes que antes hemos dicho. Su parte superior derecha comienza con 2 estructuras. Estas 2. Y un pequeño espacio entre ellas. Son de tendencia cuadrada con sus diagonales, cruces griegas. Una tercera se adosó en el lado inferior derecho. Y esta de aquí. En esta se realizaron no muy acertadamente sus mediatrices. La mayor de ellas se prolongó más allá del contorno, terminando en forma picuda por extensión del lado inferior. Fíjese que todos los dibujos de este grabado
están hechos a base de líneas rectas, excepto esta, que se intenta hacerlo de forma picuda y le cuesta mucho trabajo al autor el hacerlo. Su parte superior derecha comienzan dos estructuras y un pequeño espacio entre ellas. Son de tendencia cuadrada con sus diagonales cruces griegas. Una tercera se adosó un lateral inferior y en esta se realizaron no muy acertadamente sus mediatrices. La mayor de ellas se prolongó más allá del contorno. Bueno, las dos primeras se prolongaron igualmente en curva hacia la izquierda, hasta cortarse, consiguiendo dos formas semejantes de gruesos picos o quillas de barco. Hasta aquí la descripción de las tres estructuras quilliformes y, como veremos, portadoras de formas abstractas procedentes de estelares. En la estructura situada más a la izquierda se realizó un cruciforme griego, pintado de azul, repintado por encima, porque si no, no se apreciaría. Pero vamos, en el trabajo intentaré que los contrastes salgan sin las pinturas estas, porque no deja de ser un truco que se puede haber pintado encima y para llevar a lo que cada uno quiere. El motivo en forma de quilla se repite una vez en los grabados de la cercana cepa en la Siberia serena, aunque con mayor sencillez y menor definición temática. Sin recurrir a las estructuras que ahora estamos mencionando. Concretamente se halla en el término de Puebla de Alcocer, en el arroyo del Valle de Casatejada. Otro conjunto que ahora queremos destacar es el ofrecido en la lámina 5. Hay centralmente 6 estructuras muy próximas. Las 4 primeras están completas. Me estoy refiriendo a esta. ¿Se ve el cursor? Estas son las 6. De ellas las centrales tienden a ser iguales y de mayor tamaño, estando separadas como 1 centímetro. Una nueva separación semejante a la que antes hemos visto. La cuarta está adosada bajo la tercera y las dos últimas se concatenaron por la derecha. De esta, la primera presenta mediatrices y la segunda diagonales. Bajo la parte inferior de la segunda estructura, nos vamos a fijar en esta figura, se adosó una forma triangular de alabarda reforzada con nervio central, color rojo. Ella nos sirve para datar cronológicamente todo la factura de cuando se hizo el grabado este. Un bronce temprano, muy duradero, y es que se ve más perdón, la mente falla. Vamos a ver. Tomando con fundado argumento el artículo de Díaz Montesano, extendemos el contenido de Naves Sacras a las numerosas estructuras cuadriláteras de nuestro grabado, independientes de sus diagonales y mediatrices. El grupo de formas que componen la figura 5, a nuestro entender, hacen referencia explicativa a esa doble composición. Los trazos con 8 radiales internos son una cuestión. Y el cuadrado exterior que los limita, otra. Nos lo explica aquí. Aquí queda solo las mediatrices y en este solo las diagonales. Esta duplicidad determina un doble contenido. La balsa astral, representada por los acotamientos, y los estelares, a veces simplificados y representados solo con diagonales o mediatrices, bien que posean 6 formas radiales estelares o 4 en forma de cruz griega o de aspa. Singularidades. Denominamos de esta manera
a un conjunto de formas que presentan alguna particularidad que la hace destacar. Primeramente, nos vamos a estudiar las cruces y las aspas. Tanto cruces un momento, porque esto tiene mucho. Aquí lo estoy grabando. Vaya por Dios. Pues yo no le veo. Ahora. Bueno, lo vamos a dejar así porque si no corremos el riesgo de que no se vea. Aquí estamos. Tanto cruces como aspas, estas poco empleadas en nuestro grabado, pueden tener múltiples contenidos. En los presentes casos deben su sacralidad a la posibilidad de ser el resultado de un proceso de abstracción ejercido sobre los estelares de 8 radios, de tal manera que sin perder totalmente su forma por su presión, han pasado a poseer una expresión más esquemática, abstracta, solo 4 radios, los mínimos para ser reconocible su antiguo contenido de estelar, al menos como posibilidad. Cruces, estelares, armas y cuadriláteros serán separadamente con excelente claridad en el conjunto 1 del río Tejadilla 5, en el término de Aldea Centenera en Cáceres. Con menor definición se observa en el mencionado arroyo del Valle de Casatejada y su entorno cercano en la cepa de la Serena o la Siberia. Antropomorfo. Hay en nuestro grabado unos antropomorfos esquemáticos en posición echada que indican la presencia sospechosa de al menos 2 difuntos. El primero se localiza en el subconjunto A2, de la lánea 6. Muy próximo por la izquierda hay un bien trazado cruciforme de brazos iguales, cruz griega y numerosas estructuras que lo rodean junto a otros trazos. La ejecución del antropomorfo tiene en su derecha piqueteos y líneas que imposibilitan su segura definición por ese lado. Aquí la estamos viendo. Mayor claridad presenta el posible difunto dibujado en el subconjunto A4 de la lámina 7. Su terminación izquierda coincide con un fuerte piqueteado que destruyó parcialmente la estructura rectangular allí realizada con marcada mediatriz semidestruida. La relación entre ambas formas parece necesaria, aunque sus contenidos, como veremos, se nos escapan. La presencia de este tipo de esquemas representativos de personas en determinada posición está representada tanto en la cercana cepa como en otros lugares más alejados, siempre en esos ambientes de comienzo de la Edad del Bronce. Según su posición vertical o echada, las tomamos como vivas, muertas o también como una segunda vida después de morir. Hemos atribuido a la mayoría de las estructuras una función de balsa sagrada. Esto nos acerca a sospechar la narración de naufragios en el que hay un difunto sin función concreta conocida anterior al suceso. En la secuencia, la balsa estaba útil, pero no sabemos si el personaje estaba vivo o si la balsa en la narrativa portaba un difunto o algún tipo de ritual fúnebre. Esperemos ocasión más propicia para profundizar en la dirección que aquí ahora se nos marca. Otra particularidad nos la proporciona la cazoleta y su estructura adherida. La primera es una figura algo intrusiva en este conjunto. Es la única, no así la segunda figura. Su acabado es algo descuidado y tosco, sin apenas pulimento, y con dudas a la hora de realizar el trazado circular, algo deformado al destruir la esquina inferior derecha de la estructura, a la que parece que se superpuso. Indica precipitación y poca valoración.
Su mínima invasión denota la necesidad del autor de narrarnos la posición vital entre ambas figuras. Esta relación de dependencia, sin poder precisar cuál es, si la cazoleta fue origen primordial de la estructura o si ésta fue su desechada balsa claramente atacada y hundida como final. En cualquier caso, se pone de manifiesto una acusada relación entre las dos formas que podría corresponder a un cuerpo celeste, Sol, y su barca astral. Reticulares. El subconjunto C nos ofrece en su figura 2 una forma rectangular cuidadosamente cuadriculada. El cuadrante superior derecho está semiperdido por resalte del soporte. No obstante, la pervivencia de una barra permite reconstruir la figura por ese lado. Al opuesto se adhirió una cuadrícula cuyas líneas no son coincidentes con las anteriores, dejándose inacabada la parte inferior. Es decir, este reticular no se realizó con una sola figura, y sí adosando unas al lado de otras. La presencia de este tipo de figuras reticulares en no pocos conjuntos de parecido ambiente, tanto en las proximidades del río Guadiana como en la provincia de Cáceres, denota una importante función cuyo contenido nos resulta por el momento demasiado problemático para ser abordado en este trabajo. En nuestra opinión, necesita un estudio monográfico independiente, dadas las variables características que a veces presenta según el lugar y el grupo de formas a las que acompaña. Dicho signo pudiera tener el mismo o al menos parecido contenido que las estructuras que ahora presentamos. El autor. Si observamos detenidamente las disposiciones de los numerosos trazos que componen este grabado, llegaremos a admitir que quien lo realizó fue una persona muy dotada para la manualidad. No creemos adecuado añadir el razonamiento al mismo nivel, pues los temas que señala son elaborados con bases predominantemente imaginativas, resultando puras elucubraciones. De una u otra forma, deberían temporalmente estar extendidas en el ambiente social en el que se movía y que sin duda el autor participaría intentando, con una expresión duradera, casi eterna, eternizar sus creencias y sus grabados. Lo probable es que estas narraciones no fueran todas creadas por él. Sí debemos admitir que era ferviente participante y difusor de iguales o semejantes ideas. Poco importa que fuera hombre o mujer, lo que sí era representante de fuertes creencias, dispuesto a transmitirlas, incluso necesitando de un tiempo largo, al menos lo que duró los meticulosos movimientos en vaivén, hasta conseguir realizar una tras otra todas las figuras presentadas y por lo general muy bien acabadas. Todo eso nos muestra los variados pensamientos del autor, nos induce a sospechar en él un equilibrio producido, entre otras cuestiones, por el encaje en su personalidad de las numerosas elucubraciones mentales, es decir, por las disparatadas creencias en las que se movía con plena asimilación, tanto él como su sociedad o parte de ella. Parece que balsas y cruces se repiten en los argumentos distribuidos en los diferentes subconjuntos. Eran los protagonistas más numerosos de relatos literarios más amplios. Ello nos lleva a afirmar que el conjunto de Talarrubia II es una pequeña biblioteca sobre temas concretos relacionados con el cosmos, viajes interplanetarios, posiblemente marinos, medio que no se expresa. Pero ese es un problema, que tiene dibujado los barcos pero no se expresa el mar. Ahora veremos un poco por qué. Pero dichos relatos necesariamente reclaman donde moverse, algo parecido al mar celeste de la mitología egipcia. Ellos eran los sustitutos a las explicaciones científicas de sucesos entonces por descubrir o bien ocultados por interés, sobre la metalurgia, el mundo planetario, la muerte. Así, las alabardas serían transportadas en balsa sacra por el mar celeste desde el planeta
Tradicionalmente se atribuye a Venus el lugar de partida, aunque naturalmente no hay nada que lo testimonie, sin poder precisar mucho más. Así pues, por lo general, se trata de relatos de viaje y, como tal, el argumento reclama el inicio, el desarrollo y también un final. Parece evidente que las alabardas vienen acompañadas, en un caso, de 4 barcos de estructura ocupados por formas estelares, de 8 puntas. En otras ocasiones se modificarían los contenidos de los relatos. Incluso algunos grabados nos llevan a admitir mayor o menor beligerancia hacia algunos argumentos que acabaron mal, o al menos parte de ellos, lo que parece evidente por el piqueteado que sufren algunas figuras, indudable símbolo del deseo de destruir. Y por esta tarde nada más. Muchas gracias por escucharme. Como ven ustedes, voy necesitando ya un suplente como en los partidos de fútbol. Porque ahora si alguien me quiere hacer una pregunta me la tiene que escribir, porque del oído no ando muy bien.